Hola tiramisú, ¿te gustan las recetas de comida india? Pues hoy aprendemos a cocinar lentejas rojas o naranjas en salsa garam masala o curry vegano con leche de coco. Son muy nutritivas e ideales para bajar de peso. Además, no creerás que estás comiendo lentejas, no lo parece para nada. Recuerda que al final del vídeo te doy una idea para acompañarlas y te dejo la lista con todos los ingredientes. Primero vamos a pelar, a lavar y a partir una cebolla en trozos pequeños. Ahora pelaremos, lavaremos y picaremos 4 dientes de ajo. Y por aquí tenemos a nuestras protagonistas, las lentejas rojas. Estas que estoy utilizando las he comprado en Lidl. Son bio, ecológicas, sin pesticidas ni fertilizantes. Vienen 500 gramos y salen por 1,59 €. La peculiaridad de estas lentejas es que ya vienen peladas, no hace falta remojarlas, simplemente las lavamos un poquito bajo el chorro del grifo para eliminar los restos de tierra, escurrimos bien y ya las tenemos listas para cocinar. Ya verás lo rápido que se hacen. Para esta receta vamos a utilizar una taza. Ahora, en una cazuela mediana que vamos a poner a fuego fuerte, vamos a verter 2 cucharadas de aceite de oliva. Una vez caliente, echamos la cebolla y los ajos y bajamos el fuego a la mitad. Añadiremos media cucharadita de sal, removeremos un poco y dejaremos sofreír 10 minutos moviendo de vez en cuando. Mientras tanto, por aquí tenemos las especias que vamos a agregar a nuestro curry de lentejas vegano. Mira, esto es una cucharadita de pimentón dulce ahumado o de la vera. Aquí tenemos media cucharadita de comino molido, una cucharadita de cúrcuma molida, una cucharadita de jengibre molido, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, una pizca de canela. Y si quieres dar un toquecito picante, puedes añadir un poquito de pimienta de cayena molida. Y pasados los 10 minutos incorporaremos la taza de lentejas rojas, agregaremos nuestras especias y 5 cucharadas de tomate frito o puré de tomate. Mezclamos un poquito rápidamente para que no se nos quemen nuestras especias e inmediatamente vertemos 1,5 tazas de agua. Subiremos a fuego fuerte, removeremos un poco y suscríbete a este canal si te están gustando estas lentejas. Y una vez que empiece a hervir, bajaremos el fuego a medio bajo, de 0 a 12 lo vamos a poner a 4, tapamos y dejamos cocinar unos 8-10 minutos o hasta que veamos que las lentejas están blanditas. Y pasado el tiempo destapamos y echamos media lata de leche de coco, unos 200 mililitros. La que estoy usando es sin azúcar y tiene un 94% de extracto de coco. Ahora incorporamos 2 cucharadas de hojas de cilantro limpias y bien picaditas. También puedes poner perejil si no encuentras cilantro. Mezclamos bien y vamos a rectificar con sal, solamente si hiciera falta. Yo voy a poner un poquito más. Por aquí arriba y en la cajita de info te dejo más recetas de comida india. Te van a encantar y además vamos a utilizar ingredientes fáciles que encontramos en los supermercados. Y ya por fin retiramos la cazuela, tapamos y fuera de fuego vamos a dejar reposar 5 minutos. Y pasados los 5 minutos vamos a servir un platito. Como ves, han quedado súper cremositas y espesitas. Si te gustan más líquidas, puedes agregar un chorrito de agua. Mira qué delicia, están riquísimas. Ahora espolvoreamos un poquito de pimentón dulce para decorar y alguna hoja de cilantro o perejil. Aquí tienes una forma diferente de comer lentejas, un plato rico, saludable, fácil y rápido.
Puedes acompañar tu plato de lentejas rojas con arroz basmati. Son deliciosas y es una manera estupenda de introducir proteína vegetal en tu alimentación. Te dejo la receta del arroz por aquí arriba y en la cajita de info. ¿Y tú? ¿Has probado alguna vez las lentejas rojas? Y si te ha gustado esta receta, te invito a dar a me gusta, a suscribirte a este canal y a pulsar la campanita para no perderte ninguna delicia. ¡Hasta la próxima!